Hola, hoy veremos el tema de factor de potencia y corrección de factor de potencia. Estos dos temas son muy importantes puesto que con ellos, sabiendo cómo funcionan, podemos generar bastante ahorro en el consumo de energía eléctrica, sobre todo cuando trabajamos con máquinas. Espero que les sea de mucha utilidad. Habíamos visto que el factor de potencia es el factor por el cual debe multiplicarse. Dijimos que la potencia aparente para ser igual a la potencia real. Sabemos que el factor de potencia, por fórmula, se obtiene mediante el coseno de el ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. Este ángulo de voltaje menos ángulo de corriente es este ángulo que aquí podemos apreciar, que también le podemos llamar nada más teta, en este caso teta 1 para el factor de potencia, perdón, para la potencia compleja 1. Y bueno, aquí vemos que cuanto más crece la potencia reactiva, si tenemos una potencia reactiva por aquí, Q1, y la P sigue aquí mismo, la S1 sube, este ángulo se hace más grande. Entre más grande se hace este ángulo, el factor de potencia disminuye. Entre más se acerca el ángulo a 90 grados, el factor de potencia se reduce hasta casi llegar a cero. Para poder aumentar el factor de potencia se necesita que el ángulo sea casi cero, es decir, que la potencia compleja o aparente se encuentre prácticamente igual que la potencia real. Bueno, sabemos que la potencia real depende de los elementos resistivos y que la potencia reactiva depende de los elementos reactivos, ya sea por un capacitor o por un inductor. También sabemos que para obtener la reactancia del capacitor, la fórmula es menos J sobre omega, que es la frecuencia angular, por el valor del capacitor. El valor del capacitor. Y sabemos que para calcular la reactancia de un inductor es igual a la J por la frecuencia angular por el valor de ese inductor. Entonces, con esto nos damos cuenta que si queremos corregir un factor de potencia que tiene el ángulo bastante grande, que tiene entonces el factor de potencia muy pequeño, lo queremos corregir a un factor de potencia más grande, lo que tenemos que hacer es disminuir esta potencia reactiva. La potencia reactiva que hace, más bien el elemento que hace que esta potencia reactiva aumente es el inductor o la capacitancia, perdón, la reactancia inductiva. Entonces, si nos damos cuenta, el inductor y el capacitor tienen signos contrarios. Entonces, el elemento que va a hacer que la Q o mi reactancia, mi potencia reactiva baje o disminuya, va a ser entonces el capacitor. Por esa razón es que para cuando tenemos un factor de potencia bajo y queremos corregirlo, se tiene que implementar un arreglo de capacitores para poder aumentar ese factor de potencia. Vamos a ver a continuación un ejercicio para poder tener más claro cómo funciona. Estos son los valores que vamos a emplear para nuestro ejercicio. Tenemos un suministro de 220 volts RMS. Estamos con una frecuencia, que es la que se usa en las Américas, que son 60 Hz. Tenemos 6 kilowatts de potencia y un factor de potencia de 0.8 en atraso. El factor de potencia de 0.8 en atraso, aunque pareciera contradictorio, nos quiere decir que tenemos una carga reactiva Q positiva. Cuando se tiene un factor de potencia con un derivado provocado por una carga reactiva negativa, entonces el factor de potencia se vuelve adelantado. Bueno, ahorita tenemos un 0.8 de atraso y vamos a determinar qué capacitor tendríamos que poner, lo que banco de capacitores tendríamos que ponerle a mi circuito para que el factor de potencia al que quiero llegar sea igual a 0.95. Bueno, para comenzar vamos a obtener primero la potencia aparente que tengo con este valor. Sabemos que la potencia real es igual a la potencia aparente por el coseno del ángulo, pero sabemos que este coseno del ángulo es la fórmula justamente
del factor de potencia. Entonces, aquí voy a hacer un despeje y voy a poner que la potencia aparente es igual a la potencia real entre este coseno del ángulo, que es factor de potencia. Bueno, aquí voy a sustituir, en lugar de poner potencia real, voy a poner ya los 6 kilowatts entre 0.8, que es mi factor de potencia. Y voy a obtener que mi S, o mi potencia aparente, va a ser igual a, vamos a ponerla aquí, 6 entre 0.8. Y nos da un valor de 7.5 kilovolts amperes. Ahora obtengo mi potencia reactiva 1 y sé que es igual a la S por el seno del ángulo. El ángulo no lo he obtenido, pero lo puedo obtener muy fácil. Si sé que el coseno del ángulo es 0.8, entonces mi ángulo va a ser igual a... el coseno del ángulo es 0.8, entonces va a ser igual a coseno a la menos 1 de el 0.8. Entonces tenemos que tengo un ángulo de 36.8. Mi ángulo es igual a 36.87 grados. Y entonces calculo mi Q1. Le pongo la S, que es 7.5 kilovolts amperes, por el seno de 36.87. Y nos da una potencia reactiva de 4.5 kilovolts amperes reactivos, o kilowatt. Bien, ya tengo mi Q1. Ahora, para el factor de potencia igual a 0.95, voy a utilizar lo mismo. Entonces calculo la potencia aparente y va a ser igual, en este caso, a 6 kilowatts entre 0.95, ahora en lugar de 0.8. Y eso me va a dar una potencia aparente de 6.3 kilovolts amperes. Calculo mi reactiva, bueno, mi ángulo primero. Mi ángulo va a ser igual al coseno inverso de 0.95. Entonces pongo coseno inverso de 0.95 y me da 18.19 grados. Ya lo tengo. Ahora entonces sí calculo, es mi ángulo 2, mi potencia reactiva, que es igual a la magnitud, que son lo que ahorita calculé, los 1300 kilowatts, perdón, los 1300 kilowatts amperes, por el seno del ángulo de 18.19. Y me da un valor de 1.97 kilovolts amperes reactivo. Ya tengo entonces mi Q1 y mi Q2. Ahora sí puedo determinar mi QC, que la QC no es otra cosa que la diferencia de Q2 menos Q1. Para mi caso, mi QC va a ser igual al Q2, que es 1.97. Bueno, en este caso puede ser valor absoluto de Q2 menos Q1 o Q1 menos Q2, que será 4.5 menos 1.97. Es la diferencia de las dos potencias reactivas. Entonces, para mi caso me quedaría esto, 4.5 menos 1.97, me quedan 2.53 kilovolts amperes reactivo. Ahora sí, ya tengo esta. La frecuencia angular la puedo obtener muy fácilmente, porque la frecuencia angular la obtengo a partir de la frecuencia. La fórmula es frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Y esto va a ser igual a 2 veces pi por 60 Hz. Hablamos que es la frecuencia que se utiliza en Latinoamérica. Y tenemos que esto es igual 60 por 2 pi, o por 2 por 3.1416, que es lo mismo. Y tenemos una frecuencia angular de 377. Ya redondeando el valor. Ahora sí, empleo mi fórmula. Voy a borrar para hacerla de este lado.
y tengo que mi capacitor va a ser igual a la QC, que es de 2.53 kilobars, entre la frecuencia angular, que es de 377, por el voltaje RMS al cuadrado. El voltaje RMS es 220, entonces por 220 al cuadrado, y esto me va a dar un valor de, bueno, voy a hacerlo por parte, 220 al cuadrado por 377, aquí voy a tener que C es igual a 2.53 kilobar entre, queda 1.000.000 o 1.824 por 10 a la 3, o sea, también son kilos por 10 a la 3, y mi capacitor me va a dar un valor de 2.53 entre 1824, 0.001387 faradios, o si lo queremos poner en términos de prefijos, o perdón, de múltiplos y submúltiplos, sería 1, 2, 3, sería 1.387 milifaradios. O también podemos ponerlo como 1387 microfaradios. Y de esta manera obtenemos entonces el valor del capacitor que necesitamos para llevar este sistema de un factor de potencia de 0.8 a 0.95. Con eso terminamos el tema de factor de potencia y corrección de factor de potencia. Que les sirva de mucho este ejercicio, este tema, y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.